escalada de la guerra entre Irán e Israel, el Medio Oriente vuelve a estar en el centro de los titulares a nivel internacional. Estos 12 días de guerra que se cumplieron entre estos dos acérrimos enemigos, que afortunadamente se pudo llegar a un acuerdo donde se pudo detener el fuego entre ambos contendientes, también trajo a la palestra una preocupación y una discusión que estaba y pasaba un poco por debajo de la mesa antes de que el conflicto en el Medio Oriente se atizara mucho más. Y es el asunto petrolero, el asunto de la materia prima energética más importante del mundo. Será la cuestión a la que dedicaremos esta edición de Ampliamente. Como saben, domingo a domingo intentamos analizar cada uno de los aspectos que impactan en la política internacional y por supuesto el asunto energético es fundamental. Y para analizar este tema me acompaña hoy en el estudio el señor Alejandro Terán. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Petroleros de Texas. Bienvenido, señor Alejandro. Gracias, qué placer. Gracias, muy amable por tu tiempo. Gracias a usted por acompañarnos. Vimos durante estos 12 días esta escalada del conflicto entre Israel e Irán. Irán, un gran proveedor de petróleo, que además también preocupaba mucho por el asunto del estrecho de Hormuz, pero además el Medio Oriente es una región naturalmente productora de petróleo, y esto trajo nuevamente la discusión sobre la importancia del petróleo, más allá de que en otros sectores o en otras regiones como Europa, que busca quizás el reemplazo energético, busca ir a otro tipo de energía, pues parecía que el asunto del petróleo estaba quedando, la discusión estaba quedando como un poco relegada, en estos temas de agenda internacional, pero vuelve a estar en el centro de la discusión con el asunto de la guerra. Entonces, ¿cómo plantear el escenario petrolero, la importancia que vuelve a tener el asunto del petróleo en el tema de los conflictos internacionales, puntualmente en el Medio Oriente? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el mundo acaba de vivir estos 12 días inexplicables. No entiendo cómo de repente de la noche a la mañana todo cambió tan rápido. Y ahora resulta que los iraníes son buenos, antes eran malos y no son buenos comerciantes. Entonces, este tipo de ignorancia del presidente norteamericano nos ha llevado esas arenas, estos lodos, ¿no? Pero eso siempre ha estado ahí, el petróleo siempre ha estado ahí. Y yo siempre he dicho que desde el primer día que estoy hablando del tema energético, de que la estabilidad del mundo está en los 1.900 kilómetros de costa venezolano, y lo vamos a ver hoy por qué. Ahora bien, el problema es que el tema político y la discusión con el gobierno nos ha alejado de las discusiones de Estado. Este programa tuyo lo voy a aprovechar un poquito didácticamente para hacerle ver un poco a todos los venezolanos y a todos los que estamos en el mundo energético cuál es la génesis del problema. Porque si no sabemos de dónde viene el problema, no sabemos cómo lo vamos a resolver. Decía un filósofo importante que conocer el problema ya tiene la mitad de la solución lista. Y yo me tomé la atribución, y gracias por este tiempo, de traerte una portada de la revista The Economist, que es una de las revistas más importantes del mundo en materia económica, donde en mayo del año 17 ellos sacan esta foto. Aquí y dicen, la podemos ver justamente. Dice, el proveedor más importante del mundo. Y pone abajo data y las nuevas reglas de competición. Si tú ves lo que están arriba de las torres petroleras, está Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Uber y Tesla. Ya Tesla, en el año 17, se presentaba como un eventual consumidor de algo que valga la palabra, consume 10 veces la energía natural. Es decir, mientras usted usa el Google para consultar cualquier tipo de información, la inteligencia artificial lo lleva a 10 veces más de lo que usted consume. ¿Qué quiere decir? Que de los 1.500 millones de teléfonos celulares que se va a incorporar en el mundo en los próximos 2 años, Tesla es uno de los grandes proveedores, entonces va a consumir 17 veces más, va a pasar de 500 teravatios hora hombre actualmente a 1.500 teravatios hora hombre. Amiga, no hay energía, no hay cama para tanta gente. Esa es la realidad del mundo. Ahí arranca la discusión inicial. Y esto es importante, señor Alejandro, porque fíjese que la innovación trae detrás consumo energético. Esto no sale de la nada y es importante explicarle a la gente, porque mientras uno usa dispositivos móviles, usa las redes sociales, ahora la inteligencia artificial, que hubo una crítica sobre todo cuando se empezó a utilizar estos comandos de inteligencia artificial para sacar estas imágenes que eran representativas como de caricaturas, pues hubo también una crítica al asunto de que para alimentar la inteligencia artificial hacen falta, por supuesto, recursos naturales, energía puntualmente. Entonces, ¿cómo entender esto, esta relación? Porque pareciera que la gente no asocia estas dos cosas, tecnología e innovación, con recursos, con la fuente que permite que esta innovación salga adelante. Esta gráfica te lo está explicando de la siguiente manera. Usted antes consumía solamente combustible. Bueno,
no había problema, lo producía, equilibraba 100 millones de barriles al año, consumía a diario el mundo, perfecto. Después viene la electricidad no combustible, empieza el consumo a manejarse, ¿no? Entonces después dice, ajá, la producción versus el consumo, ajá. China consume hoy en día 13 millones de barriles, produce 2. Rusia produce 10 millones, pero consume 8. Arabia Saudita, que producía en el año 58 250.000 barriles, hoy produce el Golfo Pérsico 19 millones de barriles. Y nosotros producíamos en el año 58 2 millones de barriles, ahora producimos 1 millón. Entonces, el mundo sufrió un desequilibrio energético, ¿verdad? Y la fuente inicial de esa energía, esa inteligencia, como lo ven en la próxima gráfica, es justamente el petróleo, porque bien sea el gas, que es petróleo, el carbón, que incrementó el consumo, increíblemente el carbón, que originalmente era la fuente de energía, y la energía solar, que lamentablemente tenía que llenar el mundo de paneles solares para poder cubrir eso. Entonces, esa cuenta a los efectos, y a otra cosa, el mercado asiático, China, India, Singapur, ese grupo de gente por allá, que son 5.000 millones de personas, pasaron de andar en caballos, en burros, a andar en carro eléctrico. Entonces van a meter 1.500 millones de carros eléctricos versus 2.500 millones de celulares. Imagínate tú lo que pasa con la curva. ¿Qué es lo que tienes aquí? Y aquí justamente lo podemos ver. Y empiezas a ponerte en rojo. Menos 5, empiezas a ponerte en rojo. O sea, en este momento el mundo se estabiliza un poco porque con el tema del desaceleramiento económico te lo pone a nivel. Pero esta curva va en ascenso. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a consumir más de lo que estás produciendo. Y encima le pones un elemento, que no va a tocar el tema político, pero un tema de Estado, que tú sacaste del juego a un jugador fundamental que era Venezuela, con 3 millones de barriles, con 1.500.000 barriles de combustible en Citgo y con una plataforma en gas que es la segunda del mundo. Entonces, cuando tú te encuentras en ese escenario, tú dices, bueno, mi amigo, aquí el que salvaba la castaña, que siempre fue Venezuela en todas las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Golfo Pérsico, Irak, todas las guerras del mundo, Venezuela era la que nivelaba, estabilizaba el precio, en este momento no está. Entonces, al venir un momento que tú me dices, te cierro el estrecho de Hormuz, la inteligencia sigue creciendo artificial, el consumo sigue aumentando, entonces ¿dónde equilibra? Ahí está el problema mundial, por eso que la OPEP tuvo que entrar. Y fíjate que hay un escenario que tenemos que tomar en cuenta. Pusieron a la vicepresidenta ahorita como presidenta del Fondo de Desarrollo OPEP. Entonces tú dices, bueno, ¿Venezuela no es importante o sí es importante? Entonces yo creo que no es importante, sino es fundamental en este momento. Y eso es lo que vamos a seguir analizando con el señor Alejandro Terán. Vamos a hacer una pausa en esta primera parte, en este primer segmento del programa. Nos explicaba muy bien un poco el origen, ¿no?, de esta disparidad entre el asunto de la producción y el asunto del consumo, esta disparidad energética, pero vamos a seguir adentrándonos en estas aguas profundas con el señor Alejandro Terán. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Petroleras de Texas y vamos a seguir profundizando hasta llegar al punto de por qué Venezuela es importante en el escenario energético internacional. Hacemos una pausa y ya regresamos.